Las lámparas de cristal colgaban del techo como cascadas de luz, iluminando la sala del hotel más lujoso de la ciudad. Los invitados, vestidos con trajes y vestidos de diseñador, caminaban entre copas de champán y conversaciones superficiales, riendo más por protocolo que por auténtica diversión. Era la noche de la subasta benéfica anual, un evento donde los ricos competían entre sí para demostrar no solo su caridad, sino su poder y estatus. En una de las mesas centrales, rodeado por empresarios, políticos y celebridades, estaba Alejandro Duarte. Su sola presencia imponía respeto. Millonario, dueño de una cadena de hoteles de lujo y conocido por su carácter duro e implacable en los negocios, era uno de los nombres más comentados de la velada. Llevaba un traje negro perfectamente entallado y un reloj de oro que brillaba cada vez que levantaba la mano para hacer un gesto. Su postura erguida y su sonrisa fría transmitían la seguridad de un hombre que creía tenerlo todo bajo control. A su lado estaba Camila, su esposa. A diferencia de la seguridad imponente de Alejandro, ella irradiaba una delicadeza distinta, casi frágil. Llevaba un vestido de seda marfil que resaltaba su embarazo de 6 meses, y su cabello castaño recogido dejaba ver un rostro fino, de facciones dulces. Pero lo que no todos alcanzaban a notar era la sombra de cansancio en sus ojos, la incomodidad escondida detrás de su sonrisa. Camila se esforzaba por mantener la compostura, sabiendo que cada paso, cada gesto suyo, sería analizado por los presentes, y sobre todo por Alejandro. «Sonríe más», le murmuró él al oído, inclinándose hacia ella con una sonrisa fingida para las cámaras que rondaban cerca. «No quiero que la gente piense que no eres feliz». Camila asintió suavemente. La conocía demasiado bien como para no obedecer. Su vida desde que se había casado con él era un constante equilibrio entre aparentar y soportar. Alejandro podía ser encantador en público, pero en privado se transformaba en alguien que nunca aceptaba un «no» como respuesta. La noche avanzaba entre risas y brindis hasta que el presentador de la gala subió al escenario para anunciar uno de los momentos más esperados, la subasta de una escultura única, una pieza de mármol italiano traída especialmente para ese evento. «Señoras y señores», dijo el presentador con entusiasmo, «tenemos ante nosotros, El despertar, una obra de arte de gran valor, que parte con un precio inicial de 500.000 euros. ¿Quién abre la puja?». Alejandro se inclinó hacia atrás en su silla, confiado. Esta era su oportunidad para brillar frente a todos. Levantó la mano con calma, como si fuera lo más natural del mundo. 600.000, dijo, su voz grave y segura resonando por la sala. El público murmuró, algunos aplaudieron. Nadie se sorprendía. Alejandro siempre jugaba a ser el más generoso, aunque todos sabían que su ego era el verdadero motor de sus donaciones. El presentador sonrió, buscando más manos levantadas. 600.000, alguien da más. Hubo silencio por unos segundos, hasta que una voz femenina, clara y firme, se alzó desde el otro extremo de la sala. 1.000.000 de euros. El murmullo fue inmediato. La cantidad duplicaba la oferta de Alejandro. Todos giraron sus cabezas para ver de quién se trataba. De pie, con un vestido rojo intenso que resaltaba su porte y seguridad, estaba Valeria Montes. Empresaria reconocida, dueña de una firma de inversiones internacionales, y alguien que irradiaba elegancia con cada movimiento. Su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros, y sus labios curvados en una sonrisa serena mostraban que había hablado sin esfuerzo, sin necesidad de dramatizar. Pero lo que realmente congeló a Alejandro no fue la cifra, ni el aplomo de Valeria, sino el recuerdo que esa mujer despertaba en él. Porque Valeria no era solo una rival en los negocios ni una invitada más, era su ex. Durante años habían sido pareja, un vínculo apasionado pero tormentoso. Valeria lo había dejado justo cuando él pensaba que la tenía dominada, y esa herida nunca había cicatrizado en su ego. Que ella apareciera ahora, en el mismo escenario donde él buscaba exhibir su poder, era como una burla del destino. Camila lo notó al instante. Sintió cómo Alejandro se tensaba a su lado, cómo apretaba la mandíbula hasta casi rechinar los dientes. Le tomó la mano para intentar calmarlo, pero él la apartó con brusquedad. El presentador, tratando de mantener el ritmo de la subasta, repitió. 1.000.000 de euros, tenemos otra oferta. Alejandro levantó la mano de inmediato. 1.100.000. Valeria ni siquiera giró la cabeza para mirarlo. 1.500.000, respondió con la misma calma, como quien mueve una ficha más en una partida de ajedrez.
La sala estalló en murmullos. La tensión se sentía como electricidad en el aire. Alejandro frunció el ceño, se inclinó hacia adelante y volvió a subir la apuesta. 2 millones. Todos contuvieron la respiración. Era una cifra obscena para una sola pieza, pero Alejandro no estaba dispuesto a ceder. No se trataba de arte ni de caridad, era una guerra personal, un duelo de orgullo. Valeria, con una elegancia casi cruel, levantó la mano despacio. 3 millones. El presentador casi tartamudeó de la sorpresa, y el público empezó a aplaudir. Era obvio que Valeria no estaba dispuesta a perder. Y lo más humillante para Alejandro era que ella lo hacía con una serenidad que lo dejaba aún más expuesto. Camila, desesperada, susurró a su marido. Por favor, déjalo, no vale la pena. Pero Alejandro no escuchaba. Estaba cegado. Alzó la voz para imponerse sobre el murmullo general. 4 millones. Valeria sonrió por primera vez directamente hacia él. No con ternura, ni con rencor, sino con la seguridad de quien ya ha ganado antes de terminar el juego. 5 millones, dijo, y la sala entera explotó en aplausos. No había más que decir. Alejandro, con el rostro rojo de furia y vergüenza, se desplomó en su silla. No podía subir más, no porque no tuviera el dinero, sino porque la derrota ya era evidente. El público vitoreaba a Valeria como si fuera una heroína. Ella se levantó, saludó con un gesto elegante y volvió a su asiento sin darle un segundo de atención. El ego de Alejandro se resquebrajó en 1000 pedazos. Era un hombre acostumbrado a ser el centro de todo, y ahora había sido humillado por la única mujer que jamás pudo controlar. Camila lo miró con preocupación, tratando de susurrarle algo para tranquilizarlo. Alejandro, respira. No pasa nada, es solo una subasta. Pero él, en un arrebato de rabia, giró hacia ella y le apartó la mano con tanta brusquedad que el gesto se convirtió en un golpe seco en su rostro. El silencio fue absoluto. La música se apagó, los murmullos se congelaron. El eco de la bofetada resonó en la sala como un trueno. Camila quedó paralizada, con la mejilla enrojecida, llevándose la mano al vientre como un reflejo protector hacia el bebé. Algunos invitados ahogaron exclamaciones, otros miraban con horror. Y en medio de todos ellos, Valeria se levantó lentamente de su silla. Caminó con paso firme hacia Camila, ignorando por completo a Alejandro. ¿Estás bien?, le preguntó con suavidad, mirándola a los ojos, ofreciéndole su mano. Camila, con lágrimas en los ojos, apenas pudo asentir. Alejandro intentó justificarse, pero Valeria lo interrumpió con una frialdad que heló el ambiente. Alejandro, lo tuyo no es poder, es cobardía. Y en ese instante, frente a toda la élite reunida, el millonario quedó expuesto no como un hombre fuerte, sino como lo que en realidad era, alguien dominado por su propio ego y su violencia. El silencio pesaba como plomo en la sala. Nadie se atrevía a moverse, nadie osaba aplaudir ni fingir que la gala podía continuar después de lo que acababa de ocurrir. Los focos seguían iluminando el escenario, pero el verdadero espectáculo se desarrollaba en el centro de la sala, donde Alejandro Duarte se mantenía de pie, con el rostro desencajado por la ira y la humillación. A su lado, Camila intentaba respirar, temblando, con una mano apoyada sobre su vientre como si quisiera blindar a su hijo de aquel mundo hostil. Valeria Montes sostenía el brazo de Camila con delicadeza. No era solo un gesto de apoyo, sino también un mensaje al resto de los presentes, esa mujer no estaba sola. Y aunque todos observaban en silencio, nadie se atrevía a dar el primer paso. El miedo a enfrentar al poderoso empresario aún se imponía, pero había cambiado de dirección. Ya no era un temor respetuoso, sino la incomodidad de quien presencia la caída de un ídolo. Alejandro rompió el silencio, alzando la voz con un rugido que reverberó en las paredes del salón. Ella es mi esposa, gritó, tratando de sonar firme, aunque su tono arrastraba una desesperación evidente. Nadie tiene derecho a llevársela. Su mirada era un torbellino de furia, no solo contra Camila o contra Valeria, sino contra todos los que lo observaban. Sentía que el mundo entero se burlaba de él, que todos lo juzgaban, y lo que menos soportaba era la sensación de debilidad. Valeria se giró lentamente hacia él. Su rostro, iluminado por los focos, mostraba una calma peligrosa. Sí, es tu esposa, respondió con voz firme y sin titubeos. Pero también es una mujer. Y hoy has dejado claro que no sabes lo que significa cuidar de ella.
La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los murmullos empezaron a recorrer la sala como un río subterráneo. Algunos invitados sacaban discretamente sus teléfonos y grababan, conscientes de que aquella escena no quedaría en el olvido. Camila sintió un temblor en las piernas. Durante años había aprendido a callar, a aceptar las humillaciones en silencio, convenciéndose de que lo hacía por amor o por estabilidad. Pero aquella bofetada, delante de todos, con su hijo dentro de ella, había roto algo en su interior. Una parte de sí misma, enterrada bajo capas de miedo, despertó como un grito ahogado. Alejandro se inclinó hacia ella con los ojos inyectados de furia. «Camila, vámonos», ordenó, estirando la mano para tomarla del brazo. Pero Camila retrocedió un paso. Su respiración era entrecortada, y aún así, su voz salió clara, temblorosa, pero cargada de una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. «No me vuelvas a tocar así. Nunca más». Un murmullo recorrió la sala. Era como si las palabras hubieran derribado un muro invisible. Por primera vez, Camila se había revelado, había alzado la voz. Alejandro la miró con incredulidad, incapaz de procesar que aquella mujer, la misma que siempre había agachado la cabeza, ahora lo enfrentaba. «¿Qué has dicho?», preguntó, con la voz baja pero venenosa. Camila sostuvo su mirada, aunque por dentro sus piernas temblaban como hojas al viento. «He dicho que no me vuelvas a poner una mano encima». El público, que hasta entonces había permanecido en silencio, empezó a aplaudir tímidamente. Primero unas pocas manos, luego más, hasta que el sonido se convirtió en un aplauso generalizado. No era solo por Camila, era por la valentía de ver a alguien desafiar al hombre que siempre había dominado cada habitación. Alejandro retrocedió un paso, desconcertado. Aquellos aplausos no eran para él, sino para la mujer que lo enfrentaba. Y lo peor, Valeria estaba allí, testigo de su derrota más humillante. Valeria, aprovechando el momento, dio un paso hacia adelante. «Camila, ven conmigo», dijo, tendiéndole la mano como si le ofreciera una salida de la prisión invisible en la que había vivido. «Esta no es la vida que mereces». Camila dudó, miró a Valeria, luego a Alejandro. Durante unos segundos se sintió atrapada entre el miedo y la esperanza. Alejandro aún intentaba recuperar el control. «No seas ridícula», bufó, alzando la voz. «Vas a dejarlo todo. Nuestra casa, nuestra vida, nuestro hijo por nacer. Sin mí no eres nada». Esas palabras fueron como una chispa en un barril de pólvora. Camila las había escuchado antes, en la intimidad de su hogar, dichas con el mismo desprecio. Pero esta vez no estaba sola. Esta vez había testigos, había alguien dispuesto a sostenerla. Se giró hacia Alejandro, con lágrimas brillando en sus ojos, pero con el tono más firme que jamás había usado. «Prefiero empezar de cero que seguir siendo, nada, a tu lado». El aplauso volvió a estallar, más fuerte que antes. Alejandro palideció, incapaz de ocultar su rabia. Trató de hablar, pero su voz quedó ahogada entre los vítores que celebraban el valor de Camila. Valeria pasó un brazo por los hombros de la joven y la guió hacia la salida. Camila se dejó llevar, con pasos inseguros pero decididos, sintiendo que cada metro que se alejaba de él era como respirar aire fresco después de años de encierro. Los flashes de las cámaras comenzaron a iluminar el pasillo. La noticia ya se estaba esparciendo, y en cuestión de horas los titulares hablarían más de esa bofetada que de los millones recaudados en la subasta. Cuando salieron del salón, Camila respiró profundamente, como si soltara un peso que había cargado demasiado tiempo. Valeria la llevó a un rincón apartado, lejos de la multitud. «Lo hiciste muy bien», le dijo, mirándola con orgullo. Camila negó con la cabeza, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «No, estaba temblando, tengo miedo». «El miedo es normal», respondió Valeria con suavidad. «Lo importante es que hoy no te quedaste callada. Y eso, Camila, lo cambia todo». Camila se llevó la mano al vientre. El bebé se movía, como si respondiera al latido acelerado de su madre. Sonrió débilmente entre lágrimas. «No quiero que mi hijo crezca viendo esto», susurró. «No quiero que piense que está bien vivir con miedo». Valeria apretó su mano. «Entonces ya tomaste tu decisión. Y no estás sola». Mientras tanto, en el salón, Alejandro trataba de recomponerse, exigiendo a los organizadores que retomaran la gala, pero nadie lo escuchaba.
Los murmullos se habían transformado en juicios abiertos, frases como, «¡Qué vergüenza! Ya no se le puede tapar», y «Se le acabó el poder», se repetían entre los asistentes. Los teléfonos vibraban con notificaciones, el vídeo del golpe ya circulaba en redes sociales. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro comprendió que el dinero no podía comprar respeto. Esa noche, lo había perdido todo. Camila, en cambio, había ganado algo mucho más valioso, la certeza de que podía levantarse, la primera chispa de una libertad que había creído imposible. Cuando subió al coche con Valeria, miró por la ventanilla hacia la ciudad iluminada y, por primera vez en años, no sintió que estaba atrapada. Había dolor, sí, había miedo, pero también había una fuerza nueva latiendo dentro de ella. La mayor riqueza no estaba en los millones que Alejandro podía perder o gastar en caprichos. La verdadera riqueza era la valentía de decir, basta, y empezar de nuevo. Y esa noche, bajo las luces de la ciudad, Camila supo que ese sería el legado que le dejaría a su hijo, la certeza de que incluso en medio del miedo, siempre se puede elegir la dignidad.